Los casos reportados en la provincia actualmente de muertes fueron 4 por gripe A, de los cuales el 50% ocurrió en el interior, ya que uno de los casos fue en la ciudad de Belleville y otro de los casos fue en Río Cuarto. Los otros 2 son de capital, y lo importante de destacar es de que estos 4 fallecidos estaban incluidos dentro de los grupos de riesgo y no se habían inmunizado. De ahí, bueno, lo de siempre, ¿no es cierto? Seguir haciendo hincapié en el sentido de que esta vacuna previene las complicaciones que puede traer la gripe en todos sus tipos, porque tenemos que la gripe está provocada por el influenza A y B, y dentro del A puede haber los más graves son los serotipos del H1N1 y el H2N3, y precisamente esta vacuna lo que hace es prevenir las complicaciones y evitar las internaciones en pacientes vulnerables o grupos de riesgo. Para eso la vacuna está destinada a estos grupos, que como siempre hacemos hincapié, y lo vamos a seguir diciendo, son los menores de 6 meses a 24, las mujeres embarazadas, las mujeres que han tenido un bebé hasta 6 meses de edad y los mayores de 64 años. En el otro espectro de gente que queda de los 2 a los 64 años son, digamos, los pacientes que tengan alguna enfermedad comórbida, se llama, o sea, insuficiencia cardíaca, enfermedad respiratoria crónica, diabetes, obesidad, problemas renales, pacientes tratados oncológicamente, pacientes que tengan alguna enfermedad inmunológica. Digamos, todo ese grupo de riesgo tiene indicación de vacunarse con certificado de su médico de cabecera. Así que bueno, nosotros vamos a seguir haciendo hincapié en la vacunación a estos grupos de riesgo. Sabemos que hay una realidad que la tenemos que decir, que no hay vacuna para todos, o sea, no todos vamos a poder estar vacunados, así que lo cierto es de que tenemos que apuntarle a los grupos vulnerables, y los grupos vulnerables son los que se tienen que colocar la vacuna. Vacunando los grupos vulnerables no vamos a tener problemas. Lo cierto es que, bueno, esto nosotros lo venimos diciendo desde marzo, y ahora que han aparecido estas muertes, la gente se desespera y se agolpa casi masivamente a colocarse la vacuna, ya no respetando nada, ni grupo de riesgo ni nada. Por eso apelo a la conciencia social de la población para respetar estas indicaciones, y por lo otro seguramente haya personas que van a tener gripe y la van a pasar, digamos, 2 o 3 días mal. Hay una medicación, un antiviral, nosotros tenemos esa medicación que el médico, digamos, ante los primeros síntomas la puede proveer y dar, y esta enfermedad cursa como cualquier otra enfermedad infecciosa que se cura en aproximadamente de 7 a 10 días. Es un proceso que pasa y tenemos medicación, así que en ese sentido no hay problema. Con respecto a la vacuna, nosotros el día jueves estamos yendo a buscar lo que Nación está mandando a provincia, así que de eso a nosotros nos corresponde una partida que va a andar más o menos entre las 1000 y 1200 dosis para todo el departamento de Marcos Juárez y para la ciudad de Marcos Juárez. Nosotros tenemos una experiencia de 15 años en el hogar de ancianos, para que vos más o menos te des una idea. Yo hace 15 años que estoy en Marcos Juárez, hace 15 años que venimos colocando la vacuna de la gripe. Todavía no había salido la gripe A. Nosotros tenemos muy buena experiencia con la vacuna de la gripe, y de ahí la importancia, digamos, que vemos en la prevención, por ejemplo, de este grupo vulnerable que son los ancianos o los adultos mayores, ¿no es cierto?, en el cual nunca vimos ninguna complicación rara con la colocación de la vacuna antigripal, y sí hemos prevenido la diseminación de la gripe en un lugar donde, si bien los abuelos tienen su espacio físico acorde a lo que pide la reglamentación, es un lugar donde viven una familia re supernumerosa, porque hay casi 40 asilados. Así que fíjate vos la experiencia de 15 años de colocar la vacuna ahí, cuando ni siquiera se conocía ahora lo de la gripe A de hace 2 o 3 años. Así que ha sido muy buena. Y
va a ser muy buena si nosotros seguimos con esta indicación de vacunar los grupos vulnerables y hacer prevención ahí. Por el resto, ya están las recomendaciones que están en las propagandas televisivas, radiales, el lavado de manos, cubrirse la vía aérea superior, evitar el frío, comer adecuadamente y bueno, todo aquello que también el médico de cabecera de cada persona le pueda indicar en referencia a mejorar su estado inmunológico. Las personas que se hayan vacunado este año no se tienen que revacunar. La vacuna de la gripe se hace solamente una vez al año. Hay una indicación que eran menores que iban entre 2 y 8 años que nunca habían recibido la vacuna, se hacían 2 dosis con un intervalo de 4 semanas. Esa era la única indicación en la cual se repetía la vacuna. Aquellos menores de 2 a 8 años que necesitaban de la vacuna por indicación médica y que nunca la habían recibido, tenían que colocarse 2 dosis. Era la única excepción. El resto, con una dosis por año. Existe aquel comentario del que siempre se pone en contra de la vacuna. A veces no sabe por qué se pone en contra, pero se pone en contra. Dice, no, yo me vacuné y me agarró una gripe impresionante y estuve mal, no te la pongas. Esto que en el inconsciente colectivo la gente lo comenta y se empieza a asustar, ¿es realmente así? ¿Hay peligros? ¿Qué reacción provoca la vacuna? Bueno, eso es lo que yo te contaba de esta experiencia de 15 años que nosotros tenemos, no solamente en el hogar de ancianos del hospital, sino en la población que hemos vacunado. Nunca tuvimos que reportar una reacción adversa a la vacuna. Lo único que te puede dar la vacuna es un eritema a nivel del lugar donde se inocula, donde se coloca, que es en el brazo, y un poquito de dolor que quizás esa noche no te permita dormir de ese costado. Alguna leve coriza, que sería una congestión mínima de vías aéreas, de nariz, y nada más que eso. No hemos reportado ninguna reacción adversa importante con la vacuna. Así que no hay que tenerle miedo. Y la gente hay muchos mitos con respecto a la vacuna y a otros temas médicos, pero la gente suele confundir lo que es un resfriado común o una rinitis alérgica estacional a lo que es la gripe. La gripe es un cuadro que es un cuadro severo de fiebre muy alta, de fiebre que produce un quebrantamiento en el paciente, que lo obliga a guardar reposo por los dolores extremos musculares que puede llegar a tener, dolor de cabeza, en los más chiquitos se puede presentar vómito y diarrea, y obliga, como ya te digo, al paciente casi a guardar reposo en forma obligatoria y con fiebre muy alta. Ante la aparición de estos síntomas, que pueden ir precedidos de una leve coriza, de un resfrío nasal, es importante la consulta precoz al médico. ¿Por qué te digo? Porque si el médico identifica que este cuadro es viral y que puede ser compatible con algún tipo de gripe, porque ayer me llamó un medio diciendo de que había una persona con nombre y apellido que tenía gripe A. Sería inoportuno e irresponsable de mi parte decir de que esa persona era portadora de gripe A. Vos podés tener cualquiera de los serotipos que tiene la influenza. Yo no puedo aseverar de que esa persona tenía gripe A. Lo que sí te puedo decir es que el médico consideró oportuno de que esa persona tomara el antiviral. Se fue porque no estaba con un cuadro compatible con lo que sería internarlo, se fue a su casa, hizo el tratamiento y esa persona está de vuelta trabajando sin ningún problema. La última, doctor, ¿cuánto tiempo tarda la vacuna en estar efectivamente cubriendo nuestro organismo? Sí, eso es una muy buena pregunta, Miguel. En realidad la vacuna, uno piensa que se la coloca y ya está protegido, y no, digamos, una vez que uno se la coloca, el virus atenuado que le inyectan hace de que produzcan una reacción a nivel del sistema inmunológico que levante la defensa contra el virus de la influenza, y esto puede rondar, de acuerdo a la persona, entre 15 y 30 días. No es inmediato el efecto que uno se pone la vacuna y ya con eso puede salir, digamos, y considerarse inmunizado.